clase sobre el texto de Javier Echeverría, que se llama El arte de innovar. El tema son las innovaciones científicas. Y el texto que ustedes leyeron para el día de hoy, pues es el capítulo 1 de este libro del arte de innovar, en el que nos presenta distintas definiciones de lo que es una innovación. El capítulo se titula Innovaciones tecnológicas y sociales. Entonces voy a hacer una breve presentación del contenido de ese capítulo y luego discutimos un poco entre todos. Bueno, este es nuestro filósofo de la innovación y les voy a leer rápidamente un poco de la reseña que escribieron sobre este libro. El libro, como dice allí, es del 2017, es de la editorial Plaza y Valdés Editores, y el título completo es El arte de innovar, naturalezas, lenguajes y sociedades. Siempre les aconsejo que pongan mucha atención en los títulos de las publicaciones, porque el autor siempre va a hacer un esfuerzo por capturar en ese título lo más importante o la esencia del libro. Y desde aquí ya vemos que Javier Echeverría va a proponer que la naturaleza, el lenguaje y la sociedad son lugares en donde hay innovaciones. Bueno, entonces les leo un poquito de la reseña. En una nota a pie de página, como quien quiere esconder un valioso secreto, pero sucumbe a la tentación de susurrarlo, José Ortega y Gasset escribió en su célebre libro La rebelión de las masas un párrafo que, en mi opinión, señala un aspecto clave de la innovación sobre el que el libro objeto de esta reseña implícita o explícitamente no deja de insistir. Escribía Ortega: la libertad de espíritu, es decir, la potencia del intelecto, se mide por su capacidad de disociar ideas tradicionalmente inseparables. Disociar ideas cuesta mucho más que asociarlas. En su obra El arte de innovar, dedicado en su mayor parte a la filosofía de la innovación, Javier Echeverría, filósofo experto en las relaciones ciencia, tecnología, innovación, sociedad, toma como punto de partida el conocido adagio del economista Schumpeter, a saber, la caracterización de las innovaciones como destrucciones creativas. Es fácil darse cuenta de la similitud entre lo que escribía Ortega y Gasset y lo que expresa Schumpeter. Disociar ideas se asemeja al proceso de destruir o desmontar las cosas. Asociarlas se parece al proceso de construir o combinar las cosas. Ambas acciones son necesarias en este proceso de la innovación. Bueno, entonces, pues esta es la presentación del libro que ustedes empezaron a leer y vamos a continuar con las definiciones de innovación que se presentan en ese primer capítulo. Como nos comenta el autor, estas definiciones vienen de un ámbito comercial y del manual de la OCDE nos lee esta definición. La innovación es la implementación de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo en las prácticas internas de la empresa o en sus relaciones exteriores. Otra definición que viene aquí en el capítulo, pero esta vez de Everett Rogers, es la siguiente. Una innovación es una idea, una práctica u objeto que es percibido como nuevo por un individuo u otra entidad de adopción. Aquí pues ya le empieza a gustar un poquito más la definición a Echeverría porque se está hablando de la innovación para un individuo, lo cual nos muestra que no solamente hay que hacer un cambio, sino ver para quién es importante ese cambio. Y esto es un poquito más general, no solamente es para las empresas. Y poco a poco lo que va a hacer Echeverría pues es irnos llevando a una definición que le sea más útil para él en la filosofía. Vamos a leer ahora esta definición. Dice: las innovaciones son sistemas de interacción, DUI, es decir, doing, using, interacting, haciendo, usando, interactuando.
y esta es una definición de los politólogos, de Dunbar en particular. Entonces, para hacer algunas puntualizaciones, para Echeverría es importante si algo es nuevo para quién, si es nuevo comparado con el elemento relacional, si no hay innovación sin difusión, no hay innovación sin difusión social, y menos tecnología y más axiología es lo que nos va a proponer. Las innovaciones pueden, pueden ser buenas o malas, no por ser nuevas ya es un hecho que van a mejorar nuestra vida. Entonces, quisiera poner un ejemplo para que queden todas estas aseveraciones un poco más claras. Justamente en la península de Baja California se ha venido desarrollando durante las últimas 2 décadas un proyecto que se llama Proyecto Península. Es un proyecto con mucho capital de Estados Unidos para construir puertos en diferentes puntos de la península que permitan que los yates viajen desde los puertos de California hasta Los Cabos, haciendo pues ciertas paradas allí turísticas y pues como para rellenar combustible y estas cosas, ¿no? Cuando llegaban a las localidades, les decían que iban a instalar los puertos y que iban a instalar luz eléctrica y que además se iban a generar empleos. Entonces, esta situación pues era una promesa de crecimiento económico y pues era muy prometedor. Solamente que desde el punto de vista ecológico no es una innovación bienvenida el hecho de que se quiera poner electricidad en una península en donde se utilizaba ya de hecho la energía solar para el funcionamiento de las casas, lo cual era más bien como estar más avanzados en el sentido de pues, utilizar estas energías alternativas, ¿no? Y los empleos que se iban a generar eran pues unos empleos de servicios para los dueños de los yates, ¿no? Que iban a generar contaminación y basura que pues antes no existía, ¿no? Entonces, en esto me parece que se puede aclarar el punto de que las innovaciones no son buenas o malas per se. Son buenas para ciertas personas, son malas para ciertas personas y también depende de los valores que estas personas tengan. O sea, para los ecologistas está claro que el proyecto Península era malo, pero quizás una familia que va a tener un ingreso económico y que lo puede considerar bueno, pues estaría formando parte de la población peninsular y aplaudiría la llegada del proyecto, ¿no? Y entonces, pues vemos que es dependiendo de quién la juzgue, si una innovación va a ser buena o mala, pero no son buenas o malas per se. ¿Qué queremos decir con menos teleología y más axiología? En las definiciones que vienen del ambiente empresarial, se insiste mucho que las innovaciones se diseñan para cumplir con un objetivo. Esto es a lo que se refiere la teleología. Telos es como hacia dónde vamos y cómo se define el punto final de la innovación. Pero lo que dice Javier Echeverría es que nosotros como filósofos de la ciencia tenemos que insistir no solamente en que queden claros los objetivos, sino que también queden claros cuáles son los valores que se están tomando en cuenta en el proceso de implementar la innovación. Entonces, esto quiere decir axiología, es el estudio de los valores en el ámbito de las innovaciones. Bueno, otra característica en la que insiste el autor es que no podemos hablar de innovaciones sin tomar en cuenta cómo se van a difundir socialmente. En esto me queda claro que quiere decir que un genio incomprendido que esté adentro de su cuarto y que haya construido la celda más eficiente solar o algo así, no es un innovador si no salió de su cuarto, ¿no? O sea, no estamos hablando de creatividad, no estamos hablando de genialidad, estamos hablando de propuestas que se implementan en una cierta población, y esta población obviamente también puede ser la población mundial, ¿no? Pero si no hay si no se inserta socialmente, si no hay usuarios que la reciban, no está completa la innovación. Vamos a ver el segundo punto. Bueno, exacto, esto tiene que ver
con lo primero. O sea, cuando decimos que algo es nuevo comparado con qué. O sea, la palabra novedad es relacional en el sentido que no se puede entender o no adquiere significado a menos que lo comparemos con lo viejo, ¿no? Entonces nos dice, bueno, cuando hablamos de algo nuevo, pues tenemos que entender que es un elemento relacional y que tenemos que decir que esto es nuevo para quién. Muy bien. Las características del concepto de innovación son las siguientes. Es un concepto dinámico, está cambiando todo el tiempo en la literatura y además, como veíamos, pues hay propuestas de los politólogos, propuestas de los empresarios y ahora propuestas de los filósofos y pues no hay un consenso acerca de qué significa la palabra innovación. Y por eso dedica su primer capítulo a ver estos diferentes significados y pues reconoce que así como han venido cambiando, van a seguir cambiando y que no va a poder capturar una definición que sea ya inamovible y aceptada por todos. Es un concepto dinámico, es un concepto muy complejo que tiene polivocidad, que viene de todas estas distintas comunidades y grupos sociales y que es entendida de manera distinta en diferentes contextos. Y bueno, como ya veníamos comentando, el elemento que es característico de la propuesta de Echeverría es que hay que dar importancia a la axiología. Respecto a la axiología y la innovación, te preguntan lo siguiente: si no hay una única definición de innovación, ¿cómo podemos evaluarlas y elegir la mejor? Además, pues ya veníamos comentando de que alguna misma innovación puede ser buena para unos y mala para otros. Entonces, ¿cómo elegimos y cómo evaluamos? Pues estos son los criterios que se proponen. Hay que ver cuál es el nivel de novedad, qué tan adecuada es, qué tan general es y qué tan fecunda es. Ser fecundo significa que va a abrir nuevas preguntas. En la ciencia, cuando dicen así como, pues esta propuesta fue muy fecunda, no sé, la llegada de la mecánica cuántica fue muy fecunda porque abrió nuevas líneas de investigación y se plantearon nuevas preguntas, o sea, sí, se replanteó como todo el entendimiento de la composición de la materia y entonces es muy fecundo porque genera investigación. Esto es la característica de la fecundidad en cuanto a las teorías científicas. En cuanto a las innovaciones, pues también habría que preguntarse, o sea, si yo llevo cierta innovación a una población, pues qué tan fructífera va a ser y qué nuevas líneas o qué desarrollos va a traer consigo. Los retos son los siguientes. El ámbito de los estudios de la innovación pues apenas se está por delimitar, crece tanto en extensión como en diversidad y toda definición de innovación, por tanto, será provisional. Esta definición es la que viene en el segundo capítulo y yo la comparto con ustedes en esta clase porque yo sé que les hago leer el primero porque tiene mucho más sentido. Si leen el segundo, pues todo el tiempo está haciendo referencia a los autores del primero, entonces creo que en orden pues está mejor que lean ustedes el primero, pero como que nos deja con la duda o como un poquito en el aire porque va criticando algunas de las otras definiciones, pero la suya viene en el segundo capítulo y esta es la que Echeverría propone como definición ampliada de la innovación. Para empezar, dice las innovaciones, por eso las puse en rojito, porque como ya aceptó que no hay una sola referencia al término, que podamos decir que siempre va a significar lo mismo en la innovación, entonces pues mejor dice, vamos a hablar de las innovaciones, y las innovaciones son procesos, no es un objeto, no es una computadora, una máquina de vapor, como, no sé, un avión, como mencionaba Quintanilla, ¿no? Sino es todo un proceso interactivo en el que se genera algo nuevo, transformador y valioso
en ciertos entornos, hay que ver en qué entorno resulta valioso y transformador, y en sistemas determinados. Entonces, esta sí ya es la definición con la que se queda conforme Javier Echeverría, habiendo hecho todas las puntualizaciones anteriores. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de innovaciones según nuestro autor. Él dice que la respiración mediante oxígeno fue una innovación de la naturaleza. Es muy curioso cómo Javier Echeverría considera que para que haya una innovación no es necesario un agente o un grupo de agentes humanos. Él va a defender que la naturaleza también ha innovado porque también se han dado procesos que generaron cambios muy importantes en la evolución. Este punto es controversial. Una vez estuve en un curso que se llamaba Innovaciones y Creatividad y a mí me tocó exponer pues sobre Echeverría y una mujer decía pues que ella no estaba de acuerdo en que se pudiera llamar innovación a algo que no fue diseñado y que la naturaleza no diseñaba, que nada más como que pasaban las cosas, pero no había justo el establecimiento de un objetivo y demás. Y bueno, era su punto de vista, totalmente válido. Javier Echeverría le respondería que no necesita haber un diseñador y un objetivo prefijado para que se dé la innovación. Él por eso le resta importancia a la teleología y a este como objetivo que tiene que estar diseñado desde el principio y le da más importancia a cómo se da el proceso y qué ocurre cuando este proceso llega. Entonces, respecto a la respiración mediante el oxígeno, pues nos dice Echeverría que fue lo que permitió que los seres vivos salieran del agua y pues generaran un montón de especies nuevas, como hemos visto todos nosotros en los videos de la evolución del reino animal. Entonces dice, gracias a que pudieron respirar oxígeno fuera del agua, pues se dieron un montón de cambios y por eso lo considera una innovación claramente implementada en un grupo de seres vivos que generaron un cambio drástico. Otro ejemplo es la aparición del carbono en química, que de hecho el filósofo de la química, el doctor José Antonio Chamizo, tiene algunas publicaciones, pero también un libro sobre la filosofía de la química en donde dice que hay varias revoluciones en la historia de la química y que una muy importante fue justamente como la aparición del carbono. Otro ejemplo es el de las innovaciones conceptuales en filosofía, que las vamos a ver un poquito con más detalle en la siguiente lámina. Y otro ejemplo es el lenguaje. Nos dice que él se ha dado cuenta, y ya vieron pues que es una persona relativamente mayor, pero él dice que se ha dado cuenta que en los nuevos lenguajes de los jóvenes hay dos valores nuevos que son la ecología y la equidad de género o la perspectiva de género, y que esto ha generado innovaciones en el lenguaje. Entonces, y bueno, ya ni se diga los emoticones, las contracciones en el WhatsApp y demás, estos son como las tecnolenguas, las modificaciones del lenguaje que pues algunos pueden considerar abersiones horribles y otros las abrazan con alegría, pero el caso es que el cambio está allí, ¿no? Ha habido un cambio en cómo nos comunicamos a través de las tecnologías. Y esto de las tecnopersonas es un tema que me parece interesantísimo y pues lo que les puedo decir es que escuchando a Javier Echeverría en conferencia, él explicó que todos nosotros que hacemos uso de las nuevas tecnologías somos tecnopersonas en tanto que decidimos cómo nos comportamos en la sociedad virtual. Entonces dice, primero nacemos y somos personas, luego nos hacemos ciudadanos, luego adquirimos pues la mayoría de edad y podemos votar y podemos hacer una serie, tenemos una serie de derechos y obligaciones que no teníamos anteriormente. Y en cuanto empezamos a utilizar las tecnologías, y esto claramente puede ocurrir en cualquier punto de nuestra vida, a él le ocurrió de adulto, pero ahora ya vemos a los niños todo el día jugando en las pantallas. Bueno, en cuanto entramos en ese contacto,
con la tecnología y abrimos un perfil, entonces ya somos una tecnopersona y decidimos cómo va a ser nuestro aspecto y cómo va a ser nuestro código ético. Entonces, esto pues para él es claro que ha generado estas innovaciones, la llegada de la tecnología. Y pues otro ejemplo clarísimo es la cuestión de las armas, que, perdón, estoy viendo que hay un montón de comentarios en el chat, ahorita voy a leerlos, permítanme terminar nada más esta diapositiva. Bueno, pues las armas también son innovaciones, según Echeverría. Voy a ponerle un poco pausa al video para atender al chat y seguimos con las innovaciones conceptuales en filosofía.